Y llegamos a la última hora del programa del profe Morales, a la hora de Noel Alejandro Leal, que desde Venezuela está con nosotros cada domingo para explicarnos qué pasa no solo en Venezuela, sino cómo repercute lo que allí ocurre en América y en el mundo. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Noel, el mundo está... Había una película cuando yo era chica que se llamaba El mundo está loco, loco, loco. Loco, loco. Y está loco, loco, loco. Está loco. Sí, no agarras un diario o no te metes en internet y no hay conflictos, guerras, peleas, desastres en el mundo entero. Así es. Y ahora, Perú. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en Perú? Es importante tocar ese tema porque cuando uno empieza a tomar cada uno de este tipo de cosas, se puede sacar, por lo menos para Venezuela, y no dudo que para Latinoamérica, una serie de lecciones que son muy, muy importantes a comprender. Yo creo que es válido y es importante entender la situación con respecto a lo que es la presidencia de Perú de todos estos últimos años. Si ponemos nada más la fotografía en los últimos 6 años, 5 años, 6 presidentes han pasado por Perú. Pero si lo ponemos más en grande, llegamos al punto donde desde hace más de 2 décadas, aparte de los presidentes que no completaron su periodo y no están presos, el resto están presos, o Alan García, que se suicidó por temor a que lo enjuiciaran por corrupción abusiva. Pues. Entonces, no hay un referente presidencial en Perú, lo hemos conversado en distintas oportunidades, y esto ha ido haciendo que la gente tenga un gran conflicto con respecto a la visión de lo que es la presidencia peruana. Adicional a eso, que es importante entender, tiene que ver con las facultades extraordinarias, si se puede decir así, que tiene el Congreso peruano para poder ir en contra del Ejecutivo, del presidente, y las facultades que después tiene el presidente para disolver el Congreso como tal. Son una serie de espacios dentro del proceso constitucional peruano bastante interesantes que, a mi juicio, son realmente peligrosas para el manejo de la política. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo se perdió la seriedad en la política, sobre todo en nuestras naciones. Entonces, es un constante revanchismo y oportunismo político que evita constantemente pensar en país, sino están pensando en las oportunidades para ver quién es gobierno mañana, quién de nuevo toma el poder, quién puede usufructuar del poder. Ninguno de las estructuras partidistas están pensando en la importancia de darle piso político real a la presidencia, de mantener a esa presidencia dentro de los cánones de la ley y darle el soporte para que pueda llevar a cabo un proyecto de país. Eso simplemente va en contra del pensamiento político general de los partidos políticos latinoamericanos. Eso es algo que Perú nos puede ir ayudando a entender que eso se está haciendo cada vez más común en cada uno de nuestros países. Tenemos cada vez ese problema más acentuado. Tenemos todas las estructuras políticas que son incapaces de pensar en país. Simplemente están pensando en la oportunidad que tienen para tomar el poder. Entonces, llegamos a este punto donde llega al gobierno un personaje como Pedro Castillo. Pensar que un personaje como Pedro Castillo tan solo puede ser candidato a la presidencia ya raya en lo ridículo. Y puede sonarle a la gente muy incómodo lo que uno tiene que decir, pero hay que pensar primero con sentido común y con la realidad. Pedro Castillo es algo impresentable en política cuando se habla de política seriamente para un país. Punto. Totalmente. Entonces, ya teniendo claro ese punto, hay que entender qué es lo que hace posible que ese tipo de personaje llegue a la presidencia, porque hay gente que vota por ese tipo de personajes. Cómo es que hubo toda una estructura partidista que hizo
posible que este personaje cobrase cuerpo y llegase a ganar la elección presidencial. Y ahí que encontramos socialismo. Encontramos socialismo en todos los partidos que le dieron el soporte, encontramos socialismo en su discurso, encontramos socialismo en la exigencia de las reivindicaciones por parte del público que votó por él, encontramos socialismo en las promesas y plan de gobierno, encontramos socialismo en la asociación internacional que lo rodea. Entonces, es siempre importante y fundamental entender el fenómeno ideológico que está causando todo este tipo de estragos en Latinoamérica, y aquí con el foco de nuevo de Perú podemos entender el daño tan grande de lo que se está haciendo, un daño profundo, y aquí está claramente identificado. Ahora, ¿era válido intentar sacar a Pedro Castillo del gobierno? Sí, por supuesto. Más bien, en mi opinión, se habían tardado muchísimo. Lo que estaba haciendo el Congreso es correcto. La gente entra en la duda, es un Congreso que no cuenta con apoyo de la población, y volvemos a lo mismo, cuando el Congreso llega, no es cuestión de que tú cambies el Congreso o cambies el presidente. Los países, las poblaciones, tienen que asumir la responsabilidad por lo que están haciendo. Si en mi país, en Venezuela, la gente fue tan increíblemente irresponsable como para volver a votar en un sistema tiránico por los camaradas del gobierno, tienen que aguantarlos por irresponsables. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en cualquier país. Entonces, ¿qué pasa cuando el irresponsable y el votante irresponsable llevó a la destrucción a sus países? ¿Cómo hizo posible ese votante? ¿Cómo fue posible que la responsabilidad brotara a tal manera como para llevar a un personaje como Pedro Castillo, o como para el que el venezolano durante durante más de 2 décadas vistiera de democracia a la tiranía? Entonces, ahí es cuando hay que examinar todo lo que está alrededor. ¿Quiénes llevan a los países a estas situaciones? ¿Dónde está la dirigencia política, académica, comunicacional que hace posible que los países vayan contra toda lógica y cometan aberraciones como esta? En el caso de Venezuela, constantemente lo venimos identificando con cada uno de los ejemplos, y de nuevo volvemos a encontrar el hilo que lo une a todo: socialismo. Y podremos encontrar lo mismo, por supuesto, en Perú, y podremos encontrar lo mismo en todos los países que hoy son víctimas del Foro de Sao Paulo, que son víctimas de una herramienta ideológica para controlar y destruir naciones. Entonces, seguimos con esta serie de ejemplos y lecciones que nos puede dar la situación de Perú para Venezuela y Latinoamérica. Estos congresos, por supuesto, cuentan con el rechazo de la población que los acaba de elegir. Va a pasar el proceso de la irresponsabilidad. Estos presidentes cuentan con el rechazo de la población que los acaba de elegir. Entonces seguimos sumando al problema de la población irresponsable. Pero este aparato político, tanto ese presidente como estos congresos, no solo no piensan en el país, solo piensan en socialismo, solo tienen ambiciones de poder, sino que logran generar un espacio donde la sociedad se ve totalmente presa de ellos. Y cuando se detonan alarmas como esta y los países quedan descabezados, la promesa de continuidad se basa en generar un espacio de concertación nacional. Lo importante es saciar el hambre y la necesidad de poder de los que han generado el caos. La respuesta está en reunir a todos los que hicieron posible el desastre para que se sienten y logren repartirse cuotas y poder ir empujando el país de nuevo hacia un derrotero triste y no hacia buscar el desarrollo y la salvación del país. En el caso peruano entra, por supuesto, la discusión sobre la importancia de generar un nuevo proceso constituyente, porque el país necesita refundarse. En el caso de Colombia se va a vivir el proceso constituyente en cualquier momento. En el caso de Chile vemos ya el acuerdo entre todos estos partidos que se simulaban centro derecha, que no es otra cosa que izquierda vegetariana, facilitándole a Boric la continuidad del experimento constituyente, después de que ya fue rechazado por la población. Y allí ese es el momento en que hay que pensar qué está sucediendo con las estructuras políticas
que están totalmente alejadas de las decisiones de las poblaciones, pero las poblaciones siguen respaldándolas. Porque este tipo de acciones no son nuevas, son una constante. ¿Cómo es posible que no se abre una brecha para que exista una nueva generación de pensamiento político que de verdad ponga a un lado ese pasado que nos trajo aquí y nos mantiene aquí en cada una de nuestras naciones y pueda generarse un real avanzar? El principio está en esa gran falta del entendimiento ideológico. Entonces encontramos que cualquier cosa se viste como derecha. Y no, simplemente es izquierda vegetariana. O cualquier cosa pretende decir, yo soy liberal económico. Ajá, ¿y el resto? Porque un país, un Estado, tiende a una serie de necesidades y una serie de realidades que tienen que ser enfocadas. Un país no es lo que viste en el folletico. Un país es algo realmente complicado que implica una serie de factores y espacios que tienen que ser atendidos y que lleva una carga social, lleva una carga de inteligencia con respecto a la visión de lo que es un Estado. Tiene que comprenderse lo que significa la soberanía, lo que significa el ejercicio de la misma. Todo eso genera una gran cantidad de cosas que hacen que se refuerce la necesidad de un Estado fuerte, pequeño pero fuerte, y no cosas que van en proyectos que van en contra de la realidad de cómo se sostiene una nación. Volvemos a Perú para seguir con la fotografía de Perú. En este momento en que llega este presidente de izquierda carnívora autóctona, purito, como Pedro Castillo, y es reemplazado por su vicepresidenta, porque es otro asunto importante. La gente está diciendo quién te puso ahí, vicepresidenta. La gente que votó por Castillo. Ella no la sacaron del Congreso, no es como el chiste que es Guaidó aquí. No, ella salió del ticket de Pedro Castillo, del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, ¿quién la puso allí? Pedro Castillo. Eso es muy importante. Y esta no es de esa rama de ese socialismo como tal, pero sí es una socialista progresista. Es una mujer Agenda 2030, una mujer que viene a reformar, a llevar a Perú a avanzar, a avanzar. Es triste colocarle ese título. A andar el camino formal de la agenda progresista. ¿Cómo es posible que esto se haga? ¿Cómo es posible que esto cuente alguna continuidad o forma? Porque está la otra gran camisa de fuerza que tienen nuestros pueblos. Y aquí quiero enfocar mucho el asunto venezolano para que se pueda entender el nivel de la mentira con la que están engañando a Perú. Esa camisa de fuerza es la mentirota del hilo constitucional. En el caso de Perú, volvemos, 6 presidentes en menos de 5 años. Si alguien me dice que el hilo constitucional allí tiene algún tipo de valor, o es el hilo constitucional lo que ha hecho posible el desastre, yo creo que es evidente la realidad. En el caso venezolano, gracias al mantenimiento del hilo constitucional, democráticamente el país ha sido entregado a una tiranía comunista. Punto. Y siguen hablando sobre la importancia y la vigencia del hilo constitucional del librito ridículo del 99, cuyo nacimiento es absolutamente ilegal. Precisamente esta semana, fue 15 de diciembre, 15 de diciembre es fecha aniversaria de 2 tragedias para Venezuela, 2 tragedias de la misma fecha. Es el día de lo que fue conocido como el deslave de Vargas, que fue un deslave, fue por intensidad de lluvias en distintos sectores del país, fue una tragedia inalabable, espantosa. La cantidad de víctimas se cuentan por miles y simplemente, bueno, del destrozo físico algo se ha recuperado, del destrozo emocional de la gran mayoría nunca, y es una herida que está en la mente de todos, pues. Pero está la otra tragedia, la más fuerte, que fue que ese día supuestamente se aprobó vía voto popular el librito ridículo, la Constitución del 99. Y colocamos, supuestamente se aprobó porque tanto Chávez como el CNE de aquel entonces le ocultaban al país la tragedia que se estaba viviendo a nivel nacional.
no decían nada de eso, no hubo preocupación por atender ni siquiera a los centros electorales que estaban siendo más afectados por la tragedia. Todo eso se ocultó, porque lo importante era llevar al país a que de alguna manera se aprobara el librito ridículo. El asunto es que el librito ridículo supuestamente se aprueba con la votación positiva del 28.5% de los electores inscritos para aquel momento, para los que hablan sobre la legitimidad popular del librito ridículo. No tiene ninguna. ¿Okay? Eso es importante también dejarlo claro. Tampoco tiene ninguna, ni tuvo ningún apoyo social, porque la gente estaba técnicamente intentando sobrevivir a la desgracia que fue el proceso constituyente. Bueno, bajo ese hilo constitucional, tienen al país sometido en este constante avanzar de la tiranía de manera democrática, ¿no? Y ahorita vamos a un nuevo espacio para darle más sostén democrático en un nuevo proceso electoral. Para concluir con el asunto de Perú como ejemplo, es importante comprender que esa población que hoy está en la calle, que está buscando volver a traer a Pedro Castillo, en ningún momento se manifestó el día de. ¿Viene sacaron a Pedro Castillo? La gente estaba como si nada. A la mañana siguiente todavía estaban pensando qué está pasando. ¿Quién giró la instrucción? ¿Quién sacó a la gente a la calle? Cuando la gente sale a la calle en el primer impacto, y por supuesto hay represión, y por supuesto hay víctimas, por supuesto, el caldo se hace fuerte, se hace denso, y empieza, por supuesto, una serie de sucesos que mantienen al país en una situación realmente delicada. Esa gente de verdad está pidiendo Pedro Castillo, tienen conciencia de las tropelías o lo incapaz que era Pedro Castillo. Es de verdad un proceso de reivindicación porque lo sienten suyo, lo sienten del pueblo, es otro tarado más que llevaron al gobierno y con ese es con el que se sienten identificados. Entonces es muy importante comprender que este tipo de poblaciones y este tipo de eventos son realmente detonados a necesidad de quién, para qué, hacia dónde se va, en qué grado va a quedar el país de ingobernabilidad. ¿Es viable llevar al país a unas elecciones próximas en diciembre del 2023, en inicio del 2024? ¿Es viable que la vicepresidenta culmine el periodo en el 2026? ¿Es viable que este Congreso tenga algún tipo de sustentación para llevar a Perú a un buen puerto en esta desgracia? Pues, para serles sincero, nada de eso es viable. Mucho menos la vuelta de Pedro Castillo. No, claro. Entonces hay que ver bien quién está generando el detonante. Ese detonante, quién está detonando al pueblo en la calle. ¿Quién impulsa eso? ¿Y para qué? Yo creo que eso es parte fundamental de entender en esas lecciones que nos va dejando Perú para Venezuela y para Latinoamérica. Porque nos enseña mucho sobre lo que son los procesos de ingobernabilidad direccionados y nos enseña mucho sobre la inutilidad total de las estructuras políticas que hoy gobiernan nuestros países. Es grave la situación que estamos viviendo y el hecho de Perú nos puede ayudar mucho a entender qué es lo correcto y cuáles son los caminos que llevan a nuestros países al despeñadero. Y ahora, bueno, también en Perú la renuncia de ministros. La señora Presidente no tiene una muy buena carrera política porque las veces que se presentó a la alcaldía o al Congreso no sacó votos. Y bueno, ahora le tocó estar en la vicepresidencia, en la presidencia por ser el vicepresidente, pero no sé si va a llegar realmente. ¿Tú sabes como viene la cosa en Perú, no creo que llegue. Tú sabes que uno puede especular y hacer escenarios políticos con este tipo de situaciones. Y aquí hay uno que salta a la vista. Ella no es un objeto electoral válido. No. Ella simplemente no funciona en su conexión con el hecho electoral, pero sí funciona en una agenda política. Entonces, esa agenda política decide impulsar a la presidencia a alguien que sí logra conexión popular, pero le resulta inútil. Le cortan la cabeza a ese alguien que
llega con el proceso electoral y la agenda política por fin logra colocar a su representante en la cabeza de gobierno. Eso es importante entenderlo, eso sucede. Y quizá lo que estamos viendo hoy es esa película. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién está moviendo los hilos para generar el problema de ingobernabilidad? ¿Por qué? ¿Quién le está echando a perder el libreto que se planificó si este es el escenario? La política es un juego realmente muy complicado y de una serie de oportunidades que si no estamos conscientes de qué es lo que se busca de fondo, si nosotros obviamos el proceso ideológico, no entendemos que hay toda una agenda que va desmontando gobiernos para poder ir avanzando en la imposición de su tesis. Si no logramos comprender que dentro de nuestros países tiene que haber un renacer por valorar a la nación, a la familia, a la sociedad, al individuo. Si no entendemos cada uno de estos procesos para poder definir el camino para la recuperación de los mismos, simplemente aquella agenda triunfa pasando por encima de la voluntad popular de la gente en el voto y pasando por encima hasta de la voluntad popular de la gente en la calle. Sí. Sí. Y lo que más por ahí te da rabia es que te dicen que todo eso no es ideológico. Estos son cosas distintas, son distintos países, son distintas formas de gobierno. No se llega a ver la trama grande, la que engloba todo. Es como que no existe. Soy incapaz de entenderlo y quizá en esta oportunidad, debido a todo el movimiento del Foro Económico Mundial, como nunca está clara. Yo siempre remito a la gente a que piense un solo segundo en el eslogan del Foro Económico Mundial, el cual dice: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Yo reto a cualquiera a que me consiga una frase más socialista que esa. Creo que no existe. No existe. Y es tan sencillo como eso. Si nosotros entendemos por primera vez, todas las máscaras están caídas. Está allí, clarito. Entiéndase. Porque es muy ridículo cada vez que la gente, sobre todo el resentido político, el que no entiende la política de fondo, y dice: no, es que es la derecha. ¿Por qué? Porque tiene dinero, porque sabe comer con cubierto. Entiendan cuál es el mensaje y el objetivo. Control. ¿Cómo controlas mejor a la población? Cuando la población lo acepta. ¿Y cómo la gente lo acepta? Porque le encanta la mentira socialista. Sí, lamentablemente es así, les gusta. No sé si se llegan a explicar qué pasa cuando se acepta todo esto, pero lo ves en Venezuela, lo ves en Cuba, lo ves en Argentina, en Nicaragua, en Perú, Chile. Terrible. Lo más lindo es que Chile se rasga las vestiduras por lo que está pasando en Perú. Entonces, si Boric se preocupa por lo que está pasando en Perú, pobrecito, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Y es importante entender por qué Boris se preocupa, y Petro se preocupa, y Aldo se preocupa, y Lula dice otra cosa distinta, y la gente cree que no hay coordinación. Lo que hay es una discusión de trotskismo-estalinismo. Todos discutimos sobre lo mismo, comunismo. Me gusta un titular de un diario, dice: el gobierno de Boric anunció apoyo al gobierno golpista de Dina Boluarte. Y está la pregunta de quién dio el golpe, quién es el golpista. Sí. Y hay un punto que hay que entenderlo, y siempre ahí viene el peso ideológico y la realidad, porque es una cosa que golpea a muchos, pues, para entenderlo. Yo tengo un amigo, Jorge Rojas, escribió hace mucho tiempo un artículo que se llama "Sí hay golpes buenos", y es importante entender esa realidad. Vamos de nuevo a Perú. Yo, cuando Fujimori dio el Fujimorazo y cerró el Congreso de aquel entonces, yo aplaudí. Me parecía totalmente correcto, necesario. ¿Por qué?
porque Fujimori no era socialista y el Congreso estaba haciendo inoperable el país. Claro. Entonces el peso ideológico pesa más que el hilo constitucional para mí. Lamentablemente sí. ¿Por qué? Porque el socialismo viene a destruir una nación y utiliza ese hilo constitucional para convertirlo en una soga que sirva para ahorcar a la población. Tan sencillo como eso. Así de simple. Por eso que cuando Pedro Castillo intentó hacer su Fujimorazo, yo expliqué en un solo tuit. ¿El Fujimorazo de Pedro Castillo es viable? No, y tiene que ser detenido. Y explicaba en ese mismo tuit que el inoperante Congreso peruano no podía darle salida ni llevar el país a buen puerto. Simplemente esa es la realidad y hay que entenderla para comprender de dónde vienen estas estructuras políticas. Cómo son puros cascarones vacíos que lo único que tienen es el interés o tanto para mantener el control o la consecución de la agenda. Hay mucha gente que cuando quiere entender el problema de nuestros países se remontan a la independencia y cuando nuestras fundaciones generaron. El asunto es que como cortos son 200 años de historia donde ya hace tiempo, gracias a las estructuras modernas y al conocimiento de lo que es el buen gobierno, hace rato le hubiésemos podido encontrar soluciones. Pero vivimos arrastrando una gran cantidad de situaciones que le han hecho muchísimo daño a nuestro país. En el caso de Venezuela, ese mantenimiento de creer que Venezuela simplemente es una mina para extraerle y no pensar en la increíble oportunidad de lo que es una nación, la increíble oportunidad de lo que es esta nación y esta tierra llena de magia. Entonces, en cada uno de nuestros países hay una gran carga de resentimiento que los historiadores les gusta volver a traer a la mesa para justificar los fracasos actuales, que está desde nuestra independencia y cómo se mantuvieron las grandes familias y cada una de estas cosas que viven llenando a la gente la cabeza de tonterías para que venga algún comunista criminal a gritar las oligarquías y vuelva de nuevo el ciclo. Es increíble que no se haya superado eso y más bien este proceso socialista, por supuesto que con uno de sus ingredientes principales, el resentimiento y un revanchismo histórico sin sentido, viene a generar más caos justo con ese material. Hablando de caos, una joven, planera, como le decimos en mi país a los que viven del gobierno de un plan, cuando todos, la gran mayoría del país estaba feliz por la condena, que sabe a poco, pero la condena de Cristina Fernández, esta mujer hace un Instagram donde dice que, ¿cuál es el problema? Cualquier político roba. Si yo fuera presidente también robaría. Y olvídense de la plata, con términos muy poco académicos. Robó y yo la voy a seguir votando y voy a hundirme con ella. Esa es la mentalidad que están desarrollando en el pueblo. Gente mantenida por el gobierno, que no les importa, no se dan cuenta que están robando su plata también. Y eso es muy interesante. Tú sabes que nosotros hemos discutido en diversas oportunidades hemos tratado el tema de que el latinoamericano no juzga la corrupción. No. Y que debido a esa mentalidad errada ha permitido que la corrupción se desborde a unos límites realmente impresionantes. Y para más, en el caso particular de Venezuela, vemos cómo la corrupción tomó todos los aspectos, todos los espacios del país. Porque uno de los grandes procesos que busca el chavismo es hacer que la gente se envilezca, se corrompa, forme parte de todo el aparato podrido para poder ser cucaracha en un baile de chiripas. Entonces, ese es el sueño del chavismo escenificado. Bueno, el asunto es, ¿qué pasa cuando la corrupción va más allá de nuestros pueblos latinoamericanos? Vamos a la fotografía de lo que está sucediendo en el Parlamento Europeo, que vale la pena tomarlo en cuenta para poder entender un poco hasta dónde está podrido todos y cada uno de los sistemas políticos y dejar el latinoamericano de sentirse que es la papelera del mundo
y entender que ese caos es global. Lo que está sucediendo a nivel del Parlamento Europeo, que encontraran a la vicepresidenta y al papá de la vicepresidenta con una gran cantidad de dinero en efectivo, todo ligado a un negocio que tiene que ver con Qatar, que suelte también un negocio que tiene que ver con Marruecos, que tiene que ver todo con procesos para lavarle la cara a cada uno de estos países y facilitar la penetración del proceso islámico de una manera democrática y dentro del marco de la institucionalidad europea. Es increíble, ¿no? Porque son personajes que llegaron a posiciones donde se espera que hagan lo correcto. Y eso es un punto que en qué momento la población de un país, vamos a poner el ejemplo de España, que está tan preocupada por su caos interno, que está ahorita próxima a ser víctima de un proceso de un golpe de Estado por parte del mismo gobierno, que lo que está haciendo Sánchez a nivel de leyes va a terminar de matar a España. ¿Cómo puede entender eso en un español promedio que forma parte de esa comunidad europea lo que está sucediendo en los que deciden los impuestos extraordinarios por los cuales ellos van a pasar frío y se están robando los reales? Y hay gente que sigue soportando esa realidad. El descarado, no llegan al descaro de la planera, pero esa misma gente, ese español que espera que Europa le ponga un freno a Sánchez, como si Europa está tan podrida como el resto. Y ahí vamos a otra fotografía que es muy difícil, que está sucediendo también en Europa, que es muy incómoda de entender y explicar. Y es una noticia que corrió la semana pasada. La semana pasada pusieron en Alemania presos a 20 y tantas personas en un operativo gigantesco que supuestamente están persiguiendo a otras personas vinculados a un golpe de Estado contra el gobierno alemán. Eso es casi que imposible, ¿no? Es un asunto como de cuento. Esto no puede ser real, esto no puede estar pasando. Un golpe de Estado en Alemania en el 2020 y pico. Es algo que raya en lo ilegal, en lo irreal. Pero el asunto es hacernos también una serie de preguntas. Si esto tiene algún tipo de fondo de realidad y no es una operación política para calmar a la población, para que la población sienta miedo frente a un eventual hecho similar, si esto tiene algún tipo de fondo real, ¿qué es lo que lo motiva? ¿Cómo es posible que un sector social de Alemania decida que lo correcto es ponerle fin vía hecho fáctico a un gobierno en Alemania en estos tiempos? ¿Qué pasa? ¿Qué late? ¿Cuál es su argumentación? Su argumentación es parar la locura globalista. Entonces, eso está en otros países de Europa también. Hay una reacción por parte de la población que está manifestando este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo estos gobiernos llegaron? ¿Cómo es que estas coaliciones Frankenstein se sostienen? Ahí vienen todas esas respuestas de muchas cosas que hemos ido alertando en el tiempo. Todos estos países se mantienen con gobiernos que nacen de coaliciones Frankenstein, con gobiernos Frankenstein, que hacen posible el sostenimiento de esta idea, pero sin bases reales y sin el apoyo formal por parte de la población. Y eso es muy importante entenderlo. Para el hispano, volvemos a la foto de España, Sánchez no puede hacer gobierno sin Podemos. En Podemos, la representante principal del partido hoy es la ministra por la Igualdad. No hay hecho o ley que promueva esta mujer Montero que no sea contraria hasta la naturaleza del individuo. El proceso de destrucción que encabeza ella es absolutamente increíble y no importa el ámbito. Pero Sánchez no puede ponerle fin de ningún tipo de esto porque se desmorona su gobierno Frankenstein. Podemos va a seguir exigiendo colocar estas leyes absolutamente aberrantes, leyes para sexualizar niños, leyes que van contrarias, como dije, hasta la naturaleza del individuo, y van a seguir contando con la legitimidad del gobierno y con presupuesto del Estado. Y Sánchez necesita que Podemos esté allí y que siga brindando su apoyo para él poder seguir avanzando en el proceso de control de cada uno de los poderes del Estado.
e ir revirtiendo todo lo que fue España hasta luego. Es impresionante, y entonces la sociedad tiene que también ir evaluando ese tipo de realidad de lo que está sucediendo con ese sueño que muchas veces en Latinoamérica llega de gobiernos de carácter parlamentario. Bueno, este tipo de gobiernos generan ese tipo de gobiernos franquistas que no tienen en ningún momento reflejo de lo que de verdad debe ser por un país, sino que es un intercambio de favores para poder permanecer en el poder. Con este golpe de Estado en Alemania, estaba leyendo en un diario español que decían que cómo instaurar un cuarto rey. Y dice, ya vimos que en Estados Unidos los trumpistas quisieron asaltar el Capitolio, entonces todo es posible. Enseguida, no sé, no entiendo la idea, el hilo de pensamiento de esta gente. El hilo es destruir cualquier acción que vaya revelando tanto el cansancio de una población frente a los fraudes, como el temor de una población a perder su identidad, su cultura, su soberanía. Entonces, el asunto es qué es lo que está latiendo dentro de nuestros pueblos, y ahí hablamos de cada uno de los pueblos del mundo, que está siendo manejado por las estructuras políticas de una manera que ya se les está haciendo imposible de controlar. Se les está saliendo todo por las costuras y genera situaciones realmente delicadas, más en el momento actual en el que vivimos, que nos encontramos con esta guerra, con este avance de lo que no es Occidente sobre Occidente. Encontramos cada vez más, como comenzábamos la semana pasada, el posicionamiento de China en el Medio Oriente. Encontramos cada vez más el avanzar de las situaciones que tienen que ver con el mercado energético y el posicionamiento de Venezuela en ese mismo bloque. Algo que los venezolanos simplemente están absolutamente desconectados porque los pusieron a pensar en elecciones. Los pusieron a pensar en elecciones, caramba. Y esto es realmente, Jenny, agárrate, porque es el colmo del absurdo. Tú sabes que, aparte de la cantidad de candidatos que todos los días amanece uno nuevo, y ahora la moda es calificarse como el outsider. Yo soy el outsider, pero resulta que de lo ideológico no hablo, y hablo de tomar el poder por elecciones. Entonces, ese es el outsider que le ofrecen al país. Bueno, más allá de este tipo de candidatos, que son todos, está el hecho propio de la plataforma unitaria, cómo se definen ahora. O sea, lo que era el Partido Unión, la Coordinadora Democrática, la MUD, Frente Amplio, hoy es la plataforma unitaria. Yo cada cierto tiempo genera un cambio de nombre para que la gente crea que es otra cosa, pero simplemente es algo que nosotros ya vivimos cuando de DICIP se pasó a SEBIN. Bueno, entonces, casi que por órdenes del gobierno, viene ahora la plataforma unitaria, y en su idea de hacer unas primarias para la oposición y poder hacer que esta chorrera de candidatos se mida, hace un documento de solicitud para un encuentro, para una reunión, para buscar el apoyo técnico del CNE. Ahora me quedo más tranquilo. Por supuesto. No, ahora sí, basta, ya está. Uno que ha explicado que en el 2011, cuando se hicieron las primarias del 2011, no había necesidad alguna para que en aquel tiempo, creo que aquel tiempo era la Coordinadora Democrática, usara al CNE para sus primarias, porque eso se hizo, esa aberración se hizo. No había ningún tipo de ley, pero lo hicieron, le pagaron al CNE, y hasta el CNE de vez en cuando les recuerda que todavía deben plata, para hacer sus primarias, las cuales fueron absolutamente manipuladas. Hubo un candidato, fíjate, ellos necesitaban X cantidad de firmas, era un lote interesante de firmas para poderse inscribir. Y a uno de los candidatos lo humillaron y le dieron nada más 14.000 votos cuando no es ni siquiera un tercio de las firmas que tenían que presentar. Entonces, hicieron desastre, pues se burlaron como les dio la gana del país, y el país salió a aplaudir a Capriles
Y fueron todos y cada uno de esos candidatos a aplaudir a Capriles y a hacerle el piso político a quien iba a entregar el triunfo electoral, porque el triunfo electoral no les pertenece a él. El triunfo electoral es una población que en su inmadurez política y creen que el voto en tiranía tiene algún tipo de sentido, se vuelca una y otra vez a cometer ese acto irresponsable como votar en tiranía. Y eso, por supuesto, les da un triunfo electoral, el cual no es reclamado por el representante que pusieron para que hiciera el reclamo. Pues. Entonces, y eso es durante todo el tiempo que se ha vestido de democracia la desgracia venezolana. Bueno, hoy la plataforma unitaria vuelve, por su fuero del 2011, a buscar en el CNE el apoyo para llevar a cabo las primarias. Por supuesto. Entonces, ahora va a ser todo libre y transparente. Estaba leyendo un artículo de Jorge Ramos. Recuerdo cuando le hizo un reportaje a Chávez antes de ser presidente, cuando era candidato, que Chávez habló mal de Cuba, habló mal del socialismo, habló mal del comunismo. Bueno, entonces dice Jorge Ramos el título, ¿Cómo sacar al tirano? Por fin una salida en Venezuela. Y dice, por fin, después de tantos años de la brutal y criminal dictadura de Nicolás Maduro, hay una posible salida para la democracia en Venezuela. ¿Cuál es? Elecciones libres y supervisadas internacionalmente en 2024. Basta para mí. Decir que Chávez mentía en aquel tiempo, pasa que Chávez decía una cosa cuando se ponía la corbata y otra cosa decía cuando no la tenía puesta. Lo cierto es que, como siempre repito, si usted tuvo la oportunidad de ver el discurso de Chávez en La Habana en 1994 y votó por Chávez, usted es un criminal. Si usted tuvo la conciencia de prestarle 5 minutos a aquello que le mostraron en televisión cuando el intento del golpe de 92 y usted miró con conciencia esa cara y el mensaje y usted votó por eso, usted es un estúpido, un anormal. Si usted, después del hecho del segundo intento de golpe el 27 de noviembre y viendo lo que había sucedido en el Canal 8, votó por ellos, usted es un masoquista. Esa es la realidad. Pero es que Venezuela y elecciones libres no van en una misma frase. No van en una misma frase y es importante entender que ni en el corto ni en el mediano plazo en Venezuela no podrá haber elecciones limpias ni mínimamente justas. Y aquí hay un punto importante para poderlo entender. Más allá del hecho de que pudiese llegar la varita mágica y que genera algún tipo de elecciones limpias, lo cual es absolutamente falso, lo hemos explicado más de una vez, sin rehacer el registro electoral permanente, y eso pasa por un proceso de identificar a cada venezolano, partida de nacimiento y persona, para poder decir de verdad cuántos somos, quiénes somos, en dónde estamos, y poder a partir de eso generar un registro electoral limpio, y después empezar a hablar sobre votar con papelito en una urna transparente. El asunto viene a la parte de mínimamente justas. Si hubiese algún tipo de posibilidad para que ese milagro se hiciese de modo fast track, la parte de la limpieza de las elecciones, ¿dónde estaría la justicia para el país cuando los candidatos que se le van a ofrecer son los mismos que hoy? Porque es lo único que los medios de comunicación le dieron espacio. Es lo único con lo que el país está acostumbrado a someterse, a encontrarse. El país todavía no ha decidido generar una ruptura contra lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Entonces, es justo para con el país que su elección vuelva a ser entre porquería y porquería. Entonces, ni limpias ni justas en un corto ni mediano plazo, y esperemos que en un largo plazo se pueda volver a algún tipo de sistema electoral donde se cumpla con esos dos requisitos. Más temprano en el programa del profe hablábamos con Argentina y empezamos a hablar por un submarino hundido en el sur, que se supone que es de la época de los nazis. Y obviamente terminamos hablando de política. Y me decía el ingeniero que estábamos entrevistando que él cree que Milei es la opción para Argentina,
porque no tiene compromisos con nadie. No sé si Argentina en este momento está como para que después de una elección algo cambie o volvemos al gatopardismo. Yo creo que el Nada. gatopardismo está más que asegurado y más allá de mi ley. Tú sabes que hace tiempo en el programa puse un ejemplo direccionado, ¿no? Y hablaba sobre el hecho de que ya Cristina es sacrificable, se puede intentar pasar el capítulo del kirchnerismo para darle cuerpo al capítulo formal del justicialismo peronista y que la nueva cara del justicialismo peronista, en mi opinión, lo que iba a salvar todo esto era Massa. En estos días estaba leyendo una encuesta donde ya Massa supera a Larreta y a Milei por mucho. Entonces, Pero, eso sí es gatopardismo, pero sin mucho esfuerzo. claro, entonces te das cuenta que todo el panorama es horrible. Espantoso. Yo le decía que no veía una salida electoral positiva para Argentina porque hay que cambiar una mentalidad de gente acostumbrada a vivir del gobierno sin hacer nada por muchos años. Uh-huh. Hay gente que no trabajó porque no vio a sus padres ni a sus abuelos trabajar, Uh-huh. porque el peronismo siempre niveló para abajo. Increíble. Alpargatas sí, libros no. Increíble, increíble. ¿Cuánto daño? En un país que era riquísimo. ¿Qué es? Y ahora el 40% de la población es pobre. Uh-huh. Y un 10% de la población está en la indigencia. Increíble. Increíble, increíble. Es que lo que hace el proceso socialista, todas estas propuestas demagógicas, cargadas de un populismo insensato, todo este proceso para destruir al individuo, por supuesto genera naciones absolutamente corrompidas, envilecidas, y naciones que aún teniendo un capital propio tan extraordinario como el que tiene Argentina, como el que tiene Venezuela, se ven hoy destruidas o con un futuro muy, muy negro. El espacio también de lo que son las ofertas políticas son totalmente contrarias a la visión de futuro real, entendiendo qué es un Estado, entendiendo qué es un país, que es un asunto que va mucho más allá de la economía, que es un asunto que tiene, como hablábamos hace rato, eso, entender qué es un Estado, qué cantidad de variables entran en esa ecuación para poder dar con la receta necesaria. Lo cierto es que, como también conversábamos, los tiempos actuales nos enseñan mucho de cuál es el camino a seguir, dónde está. No hay mucho que inventar. Lo que hay que entender que cada uno de nuestros países no tienen que adaptarse de manera específica a un librito con respecto a su propio hecho de gobierno o su propio hecho de manejos económicos. Que nuestros países tienen una serie de realidades simplemente extraordinarias que lo hacen muy competitivos en el mundo, que nuestros países tienen una posibilidad de desarrollarse, porque más allá de esta población que ya está envejecida, que ya está dañada, también hay una gran cantidad de población que sí quiere hacer lo correcto, que no encuentra oportunidades porque ciertamente todo lo que es la estructura de gobierno, todo lo que es la función de país es contraria a ese desarrollo. Entonces, ¿dónde está la solución? En que la cabeza que ejecute cómo funciona un país haga que el país funcione. Y ahí vamos a encontrar a mucha de esa población encontrándose con su futuro, encontrando que su futuro lo puede llevar a cabo en su país, entendiendo que esa llave mágica, que es entender que tu tierra te pertenece y que en tu tierra seguramente está la respuesta, hace que ese compromiso funcione y funcione como país, como nación, que se entienda que es vital que tu país, que este hecho en el particular que es Venezuela, está construido por venezolanos a los cuales les duele su tierra y de su tierra está su futuro. Lo mismo va para Argentina, lo mismo para Perú, para Chile. Empezar a identificarnos con cada una de las realidades, qué es lo que nos está haciendo daño como país. Entender principalmente que el foco de toda esta acción es un proceso ideológico.
entender que la corrupción permeó cada uno de los espacios de la nación, entender el riesgo que estamos viviendo hoy por el efecto político que significa el narcotráfico, entender que hoy nos encontramos en un proceso global que está cambiando, que el mundo está dando vueltas y que quizás es la oportunidad para que nos paremos firmes, entendiendo el principio de lo que valen nuestras naciones. Eso es mucha de la respuesta que en cada uno de nuestros países tiene que tomar cuerpo y aprender sobre estas lecciones que nos está dejando Perú para poder comprender la realidad de lo que estamos perdiendo y cuál es el camino a seguir. Quedan dos cositas en el poquito tiempo que ya nos queda. La ex tesorera, enfermera, amiga de Chávez, fue declarada culpable el jueves pasado por aceptar más de 100 millones de dólares en soborno. Soborno. Ella y el marido. Bueno, ya se sabía, así que eso no. No, y ahí ella está declarando los 100 millones solo de uno de los postores. Bueno, tampoco voy a declarar todo. Claro, como este postor está ya con su expediente en los Estados Unidos, entonces vamos a declarar nada más lo de Gorrín. Ya eso listo, eso es suficiente para que me enjuicien y es suficiente para llenar las ansias de los fiscales de los Estados Unidos. Y listo. Pero eso, ellos dos se llevaron más de 100 millones en sobornos de uno solo de los postores. Imagínate lo que recibieron por los demás. El Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad la ley Bolívar para impedir negocios con el régimen de Maduro. ¿Sirve de algo? Sirve de algo. Siempre que se entienda quiénes son los... Porque la ley Bolívar es bastante amplia en ese sentido. Porque no solo es... Exacto, es para ir en contra de los que se entienden con el régimen de Maduro. Es decir, para ir en contra de los amigos de Maduro. Si eso hace que el gobierno federal no pueda hacer eso, el gobierno federal entraría en conflicto técnicamente con 120 naciones en el mundo. Dice que la ley Bolívar prohíbe que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de Estados Unidos a empresas que tengan negocios con el régimen de Maduro. La prohibición solo se aplicaría a los contratos celebrados a partir de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría negocio con el gobierno legítimo electo de la Asamblea Nacional y sus sucesores electos. Bueno, como todo eso es un chiste. Como todo eso es un chiste. Es un buen saludo a la bandera, pero está ahí. Sí, bueno, fueron los que la ley está copatrocinada por los senadores Jackie Rosen, Marco Rubio y Tom Tillis. Se le puede agradecer el hecho de que mantienen a Venezuela vigente y el problema de lo que existe en Venezuela como vigencia, pero el funcionamiento real de la ley es técnicamente nulo. Bueno, cuando Rick Scott era gobernador de Florida, él promulgó una ley de autorización de defensa nacional donde él dijo, todos sabemos lo que está haciendo Maduro en Venezuela, matando de hambre a sus propios ciudadanos. Ahora Rick Scott está en el Congreso, pero cuando fue gobernador de Florida fue un férreo defensor de la libertad de Venezuela y obviamente en contra de este tirano. Y todo eso se agradece, y se agradece muchísimo que se entienda, uno, es tiranía, y lo más difícil de hacer comprender es que se entienda que lo que ellos creen que es oposición simplemente son los colaboracionistas. Y eso está pasando en varios países de América, Así es. donde confían en la oposición y la oposición nunca se opone. Exactamente. ¿Y cómo se puede identificar? Identificar lo ideológico, se darán cuenta que simplemente es izquierda vegetariana. Noel, te agradezco. Nos vamos a tomar un par de semanitas de descanso y con el favor de Dios vamos a volver en enero. Así que te deseo un 2023 donde pueda ir a comer arepa. Amén. Ojalá que sea el año de la libertad, de volver a recuperar a Venezuela. Señores, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Y así llegamos al final del programa del Profe Morales.